Entonces viene la otra parte. ¿Cuánto obtendré de ingresos? ¿Cuáles serán mis egresos? ¿Cuál será mi utilidad? ¿Cómo puedo hacer proyecciones? Y cómo calcular el punto de equilibrio. Ya ves que ahorita me decía la cuestión del banco, ¿no? Que por qué no tomaba en cuenta el banco. Todavía no tomamos en cuenta el banco porque todavía no le dan el crédito. Entonces, por eso es que en ese momento todavía no entra el concepto de cuánto le tengo que pagar al banco, porque todavía no está, todavía no hay el crédito. Pero eso ya viene por acá. Bueno, entonces yo ya sé cuánto necesito para mi negocio. Yo ya sé cuánto debo de cobrar mis productos o mis servicios. ¿Cuántos ingresos tendré? Es otra pregunta importante que se tiene que hacer. Oye, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a entender? Ya ven, ingresos es lo que entra, ¿no? Entonces ahora sí entra lo que son las ventas mensuales. Hay gente que dice, bueno, es que nada más vender es nada más llegar, le platico a la gente, le enseño el producto, hago un poquito de modelaje, me compra y listo. No. En las ventas también hay que proyectar, hay que planear y hay que echarle números. Entonces, tenemos que ver la siguiente fórmula, ventas mensuales. ¿Cómo puedo yo determinar mis ventas mensuales? Ventas mensuales es igual a precio de venta por unidades o números de servicio al mes. Precio de venta, ventas es igual a precio de venta por unidades o número de servicios al mes. Entonces igual, vuelvo a poner el mismo ejemplo del licenciado en tecnología de la información, tiene sus cinco servicios. ¿Se acuerdan que ya determinamos cuántos números de servicios puede dar al mes? El precio de venta es lo que acabamos de calcular ahorita, el precio de venta al público. Ese ya sería el precio de venta al público. Simplemente multiplico esto por esto y ese serían las ventas de cada uno de los servicios. Sumo todo y me daría el total de ingresos mensual. Entonces, hasta aquí le puse aquí total de ingresos, flechita y todo para tenerlo ya presente. Entonces, si observan cómo se hizo, en los números de servicios al mes que puedo dar yo, por el precio de venta, lo multiplico por cada uno de esos, hago la sumatoria y tengo el total de ingreso mensual. Tendría un total de ingreso mensual de 390,627. ¿Ya apuntaron la fórmula? ¿Sí? Si se dan cuenta, no son cosas difíciles, multiplicaciones, divisiones. Si ustedes manejan todo esto en Excel, creo me tardo más en explicarles que estuvieran haciendo ya la cuenta. Ahora vamos a ver lo referente a los costos de todos los servicios. Se anota el costo directo de cada servicio y se multiplica por la cantidad de los mismos que se venderán en un mes. La suma de todos es el costo de todos los servicios. Entonces, también yo ya calculé los costos directos, ¿se acuerdan? Mano de obra más materia prima. El número de servicios que puedo dar yo al mes y lo multiplico. Ya una vez que multipliqué todo esto, lo voy multiplicando y saco el total. Y tengo total de costos de todos los servicios, 159,976 pesotes. Entonces, primero calculé los ingresos. Ahora estoy calculando los costos. Mi fórmula sería costos directos por números de servicios al mes. Y los costos directos, ¿se acuerdan que ya los calculamos? Mano de obra más materia prima. Ahora tengo que calcular algo que se llama contribución marginal. Y la contribución marginal se calcula con la siguiente fórmula. Contribución marginal es igual a ingresos menos costo
de todos los servicios. ¿De dónde lo saqué? Los ingresos, 390,627. $390,000. Sí. El total de ingresos que calculé aquí, 390,627, es esto, ¿no? Mis ingresos. Menos el costo de todos los servicios, 159,976, que es este. Entonces es una resta y me sale 230,651 pesos de contribución marginal mensual. Entonces apunte la fórmula. Ingresos menos costos de todos los servicios es igual a la contribución marginal. Si ustedes son unos duchos en Excel, esto es pan comido. Ahora vamos a calcular gastos de operación. Tenemos que poner en gastos de operación los gastos fijos, los gastos por nómina, los gastos de plan de publicidad, y ahí ya entra lo que usted me preguntaba. El pago de financiamiento. Aquí ya entra. Para poder tener el total de gastos de operación. ¿Por qué? Porque supone que aquí ya estoy operando y entonces yo ya pedí un crédito. Y entonces, estos gastos de financiamiento, generalmente tú cuando vas a un banco, vamos a suponer, te dicen, yo le presto a usted los 280,000 pesos. Entonces ellos te dan la tabla de amortización. Además de tu contrato, te dan la tabla de amortización. Entonces te dice, cada mes usted va pagando esto y se le va descontando esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, de hecho, esta parte de lo que es el plan de financiamiento, en cierta manera se saca de las tablas de amortización que te van dando. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, usted tiene que pagar cada mes 4,856 pesos, porque ya ves que ellos te determinan cuánto tienes que pagar cada mes. Entonces, a partir de esas tablas de amortización, ellos te determinan, usted debe de pagar 2,000, 3,000, 4,000. En este caso, el banco determinó que van a ser 4,856 pesos, punto 27. Ese dato te lo da el banco. Hay una forma de calcular las tablas de amortización, pero sería ahorita meternos en otro tema. Entonces, generalmente ahorita para reducir el tiempo, bueno, a partir de ahí, lo que tú vas a pagar cada mes. Y eso te lo va dando ahí el banco. Bueno, de todas maneras tienes que pagarle, o sea, tienes que, cuando hay un inversionista te va a apoyar, hay varias estrategias. Hay inversionistas que te van a decir, mira, yo quiero funcionar como banco y me vas a dar, o sea, te calcula igual intereses y todo y le pagas, y como si fuera banco. Otras veces te dice, ok, yo lo que voy a querer es acciones de la empresa. Y entonces ahí se determina en función a las acciones de la empresa, que diga, oye, este negocio se ve que tiene futuro a la larga, no, pues aquí más que pagar, que me pague a mí el crédito, me conviene más acciones. Entonces los inversionistas muchas veces le apuestan a que se va a hacer en función a acciones. Y entonces ahí se va determinando en función al crédito, en qué momento se dan esas acciones, cuando se acuerda con los inversionistas. Entonces puede haber varios modelos, ¿no? Habrá otros que dicen, bueno, ya con que te lleves a mi suegra de aquí, ya doy por bien servida. Ya, ¿no? Entonces, que también, esa es otra cosa. A veces los créditos entre familiares, que pueden ser muy peligrosos, pero a veces pueden ser más blandos que en los bancos. Entonces, sí, pero siempre es más peligroso porque acabas peleado con el hermano, pero hay muchos que buscan el crédito entre amigos y parientes, aunque es un albur, ¿no? Entonces, tomo en cuenta los gastos fijos, tomo en cuenta los gastos por nómina, tomo en cuenta los gastos de plan de publicidad, el pago de financiamiento al mes, y todo eso lo sumo, me da 63,184 pesos, 67 centavos, y son los gastos de operación.
Y entonces yo tengo ya que ver mi utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos es igual a contribución marginal, que ya la calculamos, menos los gastos de operación. Utilidad antes de impuestos es igual a contribución marginal menos gastos de operación. Es una sencilla resta. En este caso da 167,466.33 pesos de utilidad mensual antes de impuesto. Si se dan cuenta, igual los gastos de operación son esos 63,184. Y también ya ven que ya calculamos la contribución marginal. 230,000, que sería esto de acá. Esos 230,000. Entonces simplemente lo que hago, resto mis gastos de operación, mi contribución marginal, y me sale una utilidad neta por todo el paquete de 167,466 pesos, .33 centavos al mes. Ahora, y con el impuesto, vamos a suponer que sea un pago de impuesto del 17.5. Ahora, ¿cómo va a quedar con la nueva reforma fiscal? El impuesto, 16, ¿o cuánto va a quedar? 25. Bueno, ahora hay que checarle cómo va a quedar con las nuevas reformas fiscales, cómo va a quedar esto, ¿no? Bueno, vamos a poner que sea el 17.5%. Entonces hago, para ver cuáles son mis utilidades después de pagar el impuesto a Hacienda. Entonces lo que hago es, si yo tuve de utilidad neta 167,466 es al 100%, el 17%, el 7.5%, el porcentaje que venga ahora con la nueva reforma fiscal, ¿a cuánto es, no? Entonces hago mi regla de 3, ¿sí? Hago con mi regla de 3 y en total yo voy a tener que pagar, voy a tener ya libre utilidad mensual ya 138,159. ¿Sí? O sea que de 167,000 voy a quedar con 138. Entonces lo que se hace es una simple regla de 3 en la cual yo ahí determino cuál es el porcentaje. Y aquí viene el punto chimenguenchón que les prometí desde la otra vez, que es el punto de equilibrio. Muchas veces me dicen, oye, ¿y cuándo pido el crédito? Pues yo lo primero que les digo, oye, ¿y cómo anda tu punto de equilibrio? Punto de equilibrio es lo que se determina como el punto cero. Es el punto en el que el importe de las ventas de una empresa es igual al de los costos y gastos que dicha ventas originan. Si el costo total de producción supera los ingresos que se obtienen por la venta, entonces hay pérdida. Si estoy abajo de mi punto de equilibrio, hay pérdida. Si los ingresos por venta superan a los costos, entonces hay utilidad o ganancia. Si los ingresos por ventas igualan los costos de producción, entonces estás en punto de equilibrio. No hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. Y eso es bien importante. Muchas veces cuando está uno en el mundo de los negocios, pues dices, oye, pues estoy vendiendo muchas paletas, pero resulta que vender muchas paletas no te implica que tengas la utilidad que deberías, ¿no? Las ventas que deberías, los ingresos que deberías. Generalmente, cuando estamos aquí es cuando queremos el crédito, ¿sí o no? Cuando estamos muchas veces abajo del punto de equilibrio, cuando estamos sintiendo que, ay, canijo, como que esto está ahorcando, ¿no? Y aquí tienes que ver varias alternativas. Si estás en esa parte medio ahorcado y pides un crédito, probablemente el crédito sea tu salvación siempre y cuando generes todo lo que has planteado en tu plan de negocios y realmente obtengas un incremento. Es decir, que yo al pedir ese crédito efectivamente voy a ser más productivo, más competitivo, voy a tener más ingresos y realmente me va a permitir dar el brinco a la parte de ganancias.
Pero si yo ando muy por acá, probablemente no salgas de la zona de riesgo, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer? Que te vas a ganar un problemón, porque todavía que pides un crédito aquí, después no vas a tener ni qué pagar, y entonces cuando sucede que las empresas quiebran. O sea que muchas veces un crédito mal usado o un crédito pedido en una época incorrecta, cuello. Entonces, si estás por aquí, chance, a lo mejor si le llegues a brincar para acá. Pero si andas por aquí, quién sabe hasta dónde pueda llegar el brinco, ¿no? Entonces ahí tú tienes que ver en función a lo que se está proyectando, en función a todo, si puedes llegarle o no puedes llegar. Entonces, el punto de equilibrio es bien importante porque te ayuda a tomar decisiones. Y esa es la fórmula para el famoso punto de equilibrio. Punto de equilibrio es igual a costo indirecto entre 1 menos el costo directo entre ventas. En Excel más o menos quedaría algo así, con todos los paréntesis. Porque ya ven que en Excel hay que saber meter bien dónde van los paréntesis para que te dé lo que quieres hacer. Entonces más o menos un ejemplo, esta fórmula quedaría en lenguaje Excel así. Los costos indirectos ya los calculamos, los costos directos ya los calculamos, y la venta, que es estos 390,000, aquí son estos, en la parte de ingresos, 390,000. Entonces, costos indirectos ya los calculé, los costos directos también ya los calculé. Acuérdense, los costos directos, mano de obra más materia prima, costos indirectos, todos los demás. Las ventas también ya las calculamos. Sustituimos nuestra fórmula. Y resulta que mi punto de equilibrio es 107,008 pesos con 58 centavos al mes. Entonces, si yo de ventas, si yo más o menos ando por aquí, dices, estoy en el punto cero. Estoy ahí en cero. Ahí ni pierdo ni gano. Y aquí es donde empieza lo interesante. Que en el papel es bonito decir, oye, mira, voy a vender tanto, voy a tener tanto de ventas, etcétera, etcétera. Pero el chiste es preguntarte, ¿realmente sí puedo llegarle a este volumen o no? Sí puedo llegarle a mínimo, a que haya una entrada de 107 pesos, 107,008 pesos cada mes. Y ahí es donde viene lo bueno. Entonces, pero tú ya puedes determinar a partir de ahí, oye, ¿sí le llego o no le llego? Dices, no, pero estando hasta en 50,000, estás lejísimos todavía del punto de equilibrio, ¿no? En cambio, si andas arriba del punto de equilibrio, dices, no, sí se puede. Entonces, esto es lo que te va a más o menos determinar por dónde andas y a dónde tienes que llegar. Entonces, en este caso, nuestro licenciado en tecnologías de la información, lo que menos se puede, lo mínimo que se puede darse el lujo es de tener este nivel de ventas, de entradas. Si no gana ese dinero, está abajo. Y el problema es que si estás abajo, te puedes ir a quiebra. Porque puede haber momentos en que digas, bueno, ahorita me fui abajo del punto del equilibrio porque no era temporada. Dices, bueno, ok. Pero lo malo es cuando esto ya se va haciendo permanente y cada vez vas para atrás. ¿Se acuerdan que veíamos el ciclo de los productos y los servicios? También hay que combinarlo con los ciclos de productos y servicios. Hay veces que hay productos que ya dieron lo que tenían que dar y cada vez van a ir para atrás. Si yo me dedico a vender CDs,
A lo mejor hace unos 10 años yo estaba por acá. Y ahora si yo vendo CDs, aunque esté en el metro y ando a veces por aquí, y a lo mejor la tendencia es que cada vez voy a ir para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el CD ya va de retirada, ¿no? Ya solamente en algunos lados lo usa, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio te sirve para tomar un punto de si le llego a esa cantidad o no le llego a esa cantidad, o si estamos llegando a esa cantidad o no, o lo estamos superando. Si la estamos superando, a todo dar, estamos en ganancia. Ahora, generalmente cuando tú estás aquí, dices, wow, es cuando debo de pedir los créditos porque tengo la posibilidad de pagar el crédito. Aquí puede ser que lo necesite más, pero quién sabe si lo pueda pagar y me voy a hacer yo el harakiri. Aquí puedo pagarlo, hay más posibilidades de pagarlo. Y eso es lo que a veces cuando pides un crédito te digo, se te hace fácil nada más poner clic. Y dices, no, tengo que ver cómo va esto, cómo va reaccionando. Y ver si andas bajo, si puedes superar eso o no. Otra estrategia, antes de que pidas un crédito, ve si puedes, en vez de pedir crédito, aumentar ventas e ingresos, utilidades. Dices, oye, ¿qué tal si mejor, en vez de aguanto ahorita de endeudarme, y mejor vamos a echarle más ganas en ventas? Y a lo mejor, sin necesidad de endeudarte, puedes darle el empujón a tu empresa. Es otro de los criterios. Entonces, lo interesante de esto es de que vas teniendo elementos para tomar decisiones, para generar estrategias. A diferencia de cuando no sabes ni cómo andas, imagínate que es como ir un barco en el océano, ¿cuál quieres? En el Atlántico, sin brújula y sin vela y a ver a dónde caes. Y en cambio con esos elementos ya traes la brújula, ahora diríamos el GPS. Ya traes el GPS y más o menos le vas viendo si puedes o no puedes. ¿Y qué diferencia de que digas, me metí en un crédito y no supe ni la que me metí, a que digas, sí puedo pagarlo y hasta no solamente puedo pagarlo, me va a generar beneficios. Me voy a poder, con ese dinerito que entre, va a crecer la empresa. Entonces, a lo que quiero llegar es de que no se me aloquen muchas veces con el crédito porque a veces el crédito no es la panacea. Hay que ver varias alternativas antes de. Digo, porque ahora por ofertas de crédito les va a sobrar, ¿eh? Pero la cuestión es de que realmente la puedas o no la puedes pagar. ¿Cómo ve la fórmula? ¿Está difícil? Todo eso ya lo calculamos, ¿eh? Todo eso ya está calculado. Ya nada más es cuestión. Y más o menos en lenguaje Excel, más o menos te daría una forma así, la fórmula. Que no es una fórmula muy complicada. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy porque ya también ya los veo cansados. Bueno, con el balance general y con estado de resultados, ¿no? Entonces les digo, el balance general, se sirve de todo, es sincrónico. Y en el balance general tú lo que vas a dominar son los conceptos activo y el pasivo y el capital. Cuando tú tengas tu empresa, tienes que aprender a leer esto. No sé si les ha pasado que de repente tú tienes en tu cuenta, tú tienes tu banco, tienes tu cuenta de banco, te llega el estado de cuenta y ¿qué haces? A ver qué hacen cuando les llega el estado de cuenta. Leerlo y entenderlo, ese sería lo ideal. Pero muchas veces vas y lo refundes por ahí en el baúl de correos que nunca leeré. Y ahí tienes un paquetote. Mi mamá junta sobres y así de... Y los guarda para luego que hay que poner ahí algún recado, alguna cosa. Y colecciona ahí los sobres. Lo demás lo tira. Le digo, léelos. Hay veces que te llega el estado de cuenta y te dice, si usted no hace una operación en tal fecha, se le va a perder su cuenta y ni color te diste. Porque ahora ya, si tú no usas tu cuenta X cantidad de tiempo, te quitan el dinero o tienes que pagar comisiones. Y luego dices, oye, ¿por qué le debo al banco X? Ah, porque usted tenía una cuenta en ceros y nunca la canceló. Antes, cuando tú tenías una cuenta en ceros, se cancelaba automáticamente y ya nada, no pasaba nada. No, ahora queda una cuenta en ceros y ahora tú tienes que pagar comisiones por no usarla.
Y a veces ahí te llega el estado de cuenta, oiga señorita, pase a su banco a cancelar su cuenta o a usar la cuenta, etcétera, y porque no tenemos la costumbre de leer los estados de cuenta. Otras veces, más o menos a partir de los estados de cuenta, tú ya cuando le empiezas a agarrar la onda dices, ah, caray, no, pues esta vez sí me excedí de gastos. No, esta vez voy bien, ¿no? Entonces, eso tienes que tener esa costumbre, pero también tienes que tener esa costumbre en estos dos documentos. Uno es el balance general y el otro es el estado de resultados, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en este balance general te va poniendo primero todos los activos, ¿no? Las disponibilidades, la cartera hipotecaria vigente, las prórrogas, las carteras, todo esto. Pero esto es en función a lo que te deben a ti. ¿Sí? Sí, porque esto es en función a lo que en cierta manera te deben a ti. O sea, no es lo que tú debes. Estos son cosas que te deben a ti. Ahora, en cuestión, cuando es una cuestión preventiva, también las cuestiones preventivas entran en activo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando yo les decía, la investigación, la capacitación y la planeación es parte de tu activo? Entonces, igual cuando tú estás previniendo riesgos, también está del lado de los activos. Ahora, los pasivos, lo que tienes que pagar tú, fondo de ahorro, sistema de ahorro para el retiro, otros pasivos, cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Más el patrimonio total y el patrimonio pasivo. Entonces le tienes que decir a tu contador que te diga, oye, y bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto cómo se usa? Etcétera, etcétera, etcétera. La idea de esto es, cuando tú lo leas, tienes que determinar si realmente tu activo se está comportando como activo o se está convirtiendo como pasivo. Que es lo que les he platicado muchas veces. Hay veces que dices, bueno, teóricamente esta computadora es un activo, ¿no? Pero ya sacando cuentas y ves todo aquí, tu relajo, y de repente ves que los activos están funcionando más como pasivos. Es decir, si tú esta computadora no la usas, pues te genera gastos porque la tienes almacenada, ¿no? Gastos de almacenaje. Y esto ya empezó a chiflar. Si tú tienes una cuenta ahí de banco, ahora ya te cuesta, ¿no? Tienes que pagar comisiones y no le sacas jugo, entonces se puede ir. Entonces, la idea de esto es ir revisando cómo puede ir, cómo va comportando esto, si realmente se está comportando como activo, si está realmente comportando como pasivo y cómo se va dando todos los procesos. Y en los estados de resultados, lo que vemos más bien es lo referente a lo que ahorita venimos viendo en el tema, que es los gastos, las ventas, lo que entra, lo que sale en función a dinero y a porcentajes. Entonces aquí ya dices, ah, caray, aquí lo vemos en función a ingresos, egresos, ventas, cuánto me está reportando y cuánto es referente en porcentajes. Entonces tiene uno a veces que eso te lo da el contador, pero entonces no nada más lo botes, o sea, dile que te lo explique y que te vaya diciendo, oye, bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Entonces, es como ahorita lo que sacábamos, ¿no? ¿Cuánto es tu utilidad antes de impuestos? O sea, que todo lo que calculamos te lo va agrupando ya en la tablita. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? Pues yo creo que por el día de hoy les dejo aquí en este tema, porque todavía nos faltan las proyecciones, pero ya no los quiero saturar todavía de más cosas, ¿no? Entonces lo veríamos la próxima sesión para que procesen todo esto, analícenlo, entonces ya saben cuánto necesitan para abrir su empresa, ya saben en cuánto darían sus servicios, por lo menos cómo calcularlo, y ya saben cuál sería el punto de equilibrio. Son esos 3 puntos van en el estado en el resumen ejecutivo. Entonces, para que no se me pierdan. Y para la próxima sesión vemos cómo hacer las proyecciones. Es decir, ya lo calculamos para ahorita. Y ahí es lo que muchas veces también le interesan a los inversionistas y a los banqueros. Oye, ¿y cómo se va a comportar a 2, 3, 5, 6 años? Y ahí viene la parte chimenguanzona, cómo le proyecta. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Como ven, no son operaciones muy
muy complicadas. El chiste es llevar la secuencia. Y pues le damos entonces, las gracias a la gente que nos vio en el streaming. Sí.